Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí voy pisando las primeras hojas de la estación otoñal, que es magnífica aquí en Santiago de Chile. Son exactamente las 7:01 de la tarde y a veces uno tiene que asomarse desde su pequeño jardín y mirar el mundo, y sobre todo mirar los jardines que están alrededor. El jardín de Latinoamérica. El poeta Gonzalo Rojas tenía una expresión que me gusta mucho, decía: América es la casa. Nosotros los chilenos somos un poquito insulares, quizás porque estamos separados por una cordillera, y recibimos las noticias de América Latina como si fuesen noticias de otro continente, pero estamos en este mismo continente y por eso que es interesante saber qué está pasando en el jardín de al lado, particularmente en ese hermoso jardín que es Perú, un país con una potente cultura, un país con una potente historia también, un país que yo amo mucho, lo he recorrido cuando joven, lo recorrí haciendo dedo, autostop, recorrí una parte importante del Perú, un país lleno de historia ancestral, pero que al mismo tiempo muestra una realidad para nosotros curiosa. Por ejemplo, una elección que acabamos de ver en que una parte de la población no pudo votar el día que tenía que votar y la elección tuvo que postergarse, esa votación de esos electores que no pudieron votar para el día siguiente, generando una suerte de caos y confusión. El hecho de que haya tantos presidentes peruanos hoy día en prisión, detenidos, casi como que es mala suerte, o yeta, diría alguien, ser presidente en Perú, porque la posibilidad de ser detenido es bastante alta. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué el país está creciendo económicamente? Y sin embargo, el sistema político es absolutamente inestable e impredecible. ¿Cómo se concilian esas dos dimensiones? Son muchas preguntas que uno se hace desde este jardín al fin del mundo aquí en Chile, y hoy día nos acompaña y vamos a conversar con un analista político de América Latina, especializado en América Latina, con más de 25 años de experiencia, que ha viajado y ha recorrido también una parte importante de este continente, la ha vivido en Brasil, en Argentina, en México, fue corresponsal de Reuters y es editor jefe de America's Quarterly, y es uno de los mejores cronistas y analistas de la región, y por eso que estamos muy contentos de poder conversar con él hoy día. Brian, un gusto saludarte aquí desde este jardín al fin del mundo. ¿Cómo estás? Cristian, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en su programa. Estuve en Santiago la semana pasada, me pareció magnífico por varios motivos, pero también el clima, ¿no? Qué gusto estar en la cordillera en abril. Pero en fin, un honor participar en este programa. Gracias por la invitación. Oye, muchas gracias a ti, Brian, por darte el tiempo de conversar con nosotros. Primero vamos a partir por Perú, pero te voy a hacer preguntas de otros países de la región. Y además te voy a preguntar por Chile, porque estuviste aquí y leí una entrevista muy interesante que diste al diario La Tercera. A ver, tenemos una segunda vuelta en Perú con una candidata que es ya la tercera vez que se presenta, que es Keiko Fujimori, una candidata que tiene una historia fuerte a sus espaldas, la historia de su padre. Se supone que en el Perú hay un antifujimorismo fuerte. No sé si en toda la población, no sé si eso afecta el voto joven. Esta candidata llega con un 16,9%, llegó en esta primera vuelta, y hay un segundo candidato que es López Aliaga con un 12,6%. Esas son las últimas cifras que yo manejaba, no sé si serán las definitivas, porque era todo incierto, y con una cantidad, una dispersión de candidatos tan grande como la cantidad de partidos políticos que hay en Perú, que ha sufrido lo que algunos han llamado la balcanización de la política. ¿Qué es lo que muestra la foto para ti de esta elección? ¿Qué muestra de Perú? ¿Qué nos muestra de Perú?
Bueno, una confusión política, como usted bien dijo al comienzo del programa, pero un país y una economía que a pesar de todo ha funcionado bastante bien, por lo menos en algunas cosas. Entre ellas una economía que es de las más dinámicas de América Latina, que debe crecer más o menos un 2,5% este año. Pero esta era una elección, Cristian, con muchas expectativas, la posibilidad por lo menos de volver a una cierta estabilidad después de 9 presidentes en 10 años, Cristian. Oh, qué impresionante. Y un grupo de candidatos en esta elección, bueno, hubo 35 y vamos a pasar ahora a una segunda vuelta con solo 2. Pero cuando estuve en Lima el mes pasado, encontré una población bastante confundida por la cantidad de opciones, reconociendo que la forma más baja de hacer periodismo es citar a los motoristas de Uber, Cristian. Yo voy a cometer ese pecado ahora. ¿Ya? Yo pregunté a un motorista a quién votaba y me dijo muy feliz que había llegado a tener solo 3 candidatos. O sea, eso muestra la confusión por parte de la población. Y ahora, bueno, para concluir esta primera respuesta, una situación muy incierta donde uno está verificando todos los números de último momento. Es cierto que el alcalde de Lima, López Aliaga, está en segundo lugar en este momento, pero mucha atención con el candidato que en este momento está en cuarto lugar, Roberto Sánchez, que sería el candidato del expresidente Pedro Castillo. Ese Roberto Sánchez ha llevado el sombrero de Castillo y todo, y muchos politólogos amigos en Perú me dicen que él tendría posibilidades de cerrar esta brecha y llegar a la segunda vuelta. Con el voto rural, ¿no es cierto, Brian? El voto rural principalmente, donde la izquierda tiene ciertos bastiones importantes en Perú. Claro, y falta más o menos un 20% del voto todavía a ser contado, principalmente en zonas rurales, como usted bien dice. Y bueno, ese Roberto Sánchez representaría un regreso a la polarización de los últimos tiempos en Perú. Sería la pesadilla de Washington, desde donde le hablo en este momento. Y bueno, una situación muy complicada, porque gane quien gane, la posibilidad de que tengamos una cierta normalización de la política peruana en los próximos años ahora se ha reducido bastante, porque es una elección que ya está siendo bastante contestada por varios grupos, con irregularidades en la votación y todo. Así que bueno, tal vez una oportunidad perdida, pero ya veremos. Otra cosa que quería preguntarte, el candidato López, a ver, ambos candidatos, uno podría decir Fujimori y López Aliaga, representan, no sé si me equivoco, a una cierta derecha más bien populista, diríamos, ¿no? Si tuviéramos que clasificarlo. Ambos dos representan a una derecha populista. El candidato López Aliaga, entiendo, ha mostrado rasgos de inestabilidad emocional, es alguien que golpea a diestra y siniestra, es un personaje bastante inestable, desde el punto de vista emocional. Eso también es preocupante, que sea candidato a la presidencia de la República. No sé qué te parece a ti. Mire, es una pregunta un poco difícil de responder porque a mí no me gusta hablar mucho sobre la vida personal de los políticos. Pero por otro lado, es cierto, Cristian, que vivimos en una época, y pasa aquí en mi país también, en Estados Unidos, donde estamos haciendo un psicoanálisis permanente de nuestros políticos. Sí, claro, lógico. Hay que instalar un diván bien grande y bien gigante en Estados Unidos y habría que invocar, ¿sabes a quién? Al fantasma de Alexis de Tocqueville, que fue ese francés que elogió la democracia americana cuando estaba naciendo, pero que también esbozó algunos de sus peligros, ¿no? Cristian, yo tengo 48 años y durante la mayoría de mi vida adulta, cuando hablamos de la política en Estados Unidos, hablábamos de las instituciones. Y ahora todo se ha reducido a siempre especular sobre el bienestar o las opiniones de una persona. No es representativo de nuestro sistema desde los tiempos de Alexis de Tocqueville, pero es la realidad que encontramos en ese momento y un modelo que no sé si estamos exportando o si lo hemos copiado de algunos otros países. Y bueno, aquí estamos con su pregunta hablando del estado mental de un candidato y bueno, muy representativo eso del año 2026. De los tiempos que corren.
Antes uno hablaba de en la política latinoamericana, el realismo mágico en la política, de una cierta tropicalización de la política. Uno podría decir que ahora también hay realismo mágico en Estados Unidos, ¿ah? Ya no es solo exclusivo de Latinoamérica. Yo me limito a decir que los primeros en mi mundo, y yo soy alguien que obviamente por el acento, yo soy de Estados Unidos, soy de Texas, pero viví 10 años en América Latina y he pasado los últimos 25 siguiendo a América Latina. Y los primeros en mi mundo, digamos, que reconocieron lo que era Donald Trump realmente eran los amigos de América Latina. Que ya en el 2015, cuando él aparece en el escenario, dijeron, bueno, sabemos exactamente de qué se trata de su amigo. Es un caudillo, al mejor estilo latinoamericano. Y yo no sé si cabe exactamente en ese modelo, pero tiene algunos elementos. Y bueno, aquí estamos más de 10 años después y las cosas se mezclan. Oye, pucha, sería interesante hablar sobre Estados Unidos, pero te invité para hablar de América Latina. En otro programa te voy a invitar para hablar de Estados Unidos, que por supuesto que es muy importante para nosotros, entre otras cosas, porque por primera vez, mira qué paradoja, América Latina empezó a ser importante o estar en el foco de un presidente norteamericano, cosa que no veíamos hace mucho tiempo, ¿ah? Aparecimos, existimos, no sé si para bien o para mal, a eso está por verse. Pregunta, ¿cómo un sistema político como el peruano, tan impredecible, tan balcanizado en el sentido de la multiplicación de los partidos políticos, un sistema político, yo diría nefasto para cualquier país, con esta cantidad de candidatos, de dispersión de candidatos en la prisión, ¿cómo eso calza con un país que se desarrolla económicamente? ¿Es algo transitorio? ¿Es como que se desacopló la economía a la política en Perú? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo varias verdades aquí, Cristian. Por un lado, es cierto que la economía peruana en algunos aspectos está relativamente bien. Como dije, es una economía que debe crecer entre 2 y 3% este año. También es un país donde se está invirtiendo. La inversión debe crecer tal vez un 10%, salvo que haya un resultado mucho adverso para el empresariado en esta elección, donde sí podría cambiar un poco el rumbo. Pero yo escuché bastante confianza y, como dije, son los inversores peruanos que están apostando al país. Pero ese escenario se debe mucho a la estabilidad macroeconómica que Perú conquistó a partir de los años 90. También muchos saben que tienen un presidente, a pesar de toda la inestabilidad al nivel ejecutivo, con su presidente o sus presidentes, sus 10 presidentes en 10 años, ha habido un solo presidente del Banco Central en los últimos 20 años, que es Julio Velarde, que ha servido un poco como garantía. Pero para completar el cuadro y hablar un poco de la parte negativa, tener un escenario político tan complicado tiene sus costos. Nadie lo duda. El crecimiento de la informalidad, de la minería ilegal, y también yo creo que es justo decir que la narcopolítica ha conquistado parte de Lima también, y en las provincias. O sea, tener tanta inestabilidad y faltar liderazgo ha tenido sus costos y son claramente evidentes en Perú. Oye, Brian, tú hablaste ahí de el crimen organizado, la narcopolítica. O sea, uno podría decir que en Perú, bueno, uno nunca sabe cuánto ha entrado, pero que en Perú el narcotráfico ha entrado más de lo que ha entrado acá en Chile y que estaría ya infestando o habría ya infestado la política peruana. Según muchos que son expertos y grandes conocedores de Perú, ya ha entrado con cierta fuerza, especialmente en el Congreso. Y eso refleja el gran crecimiento del cultivo y la producción de cocaína en América Latina de los últimos años. Recordemos que son 3 los países que producen coca, que son Colombia, Perú y Bolivia, y que la cantidad de cocaína que se produce en el mundo, o sea, en esos 3 países, se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años, según estimativas de las Naciones Unidas.
Eso explica en gran parte lo que está pasando en América Latina. También los flujos han cambiado. Decíamos cuando comencé mi carrera hace 25 años que toda la droga fluía para Estados Unidos y Europa. Ya no es tan cierto como era antes. Mucha droga también fluye para Asia, para África y el resto de América Latina. Brasil ya es el segundo país consumidor de cocaína del mundo. Y eso explica la inestabilidad y la violencia que ha llegado a países como Chile, Uruguay y Ecuador, que antes eran no exactamente ausentes de ese radar, pero no tenían la misma violencia. Así que bueno, es lógico que vemos las consecuencias de eso en la política peruana y hay que rezar, no sé, pero uno desearía que venga alguien a limpiar un poco ese escenario, pero no sabremos si el próximo presidente tendrá las condiciones y la legitimidad de hacerlo, dada la elección que estamos viendo en este momento. Quizás esté equivocada, quizás esté equivocado, puede tener un saldo positivo ya, pero está difícil. Bueno, es muy difícil. Yo recuerdo perfectamente cuando se dio el escenario entre Keiko Fujimori en la elección anterior y Pedro Castillo, Mario Vargas Llosa salió a llamar a votar por Keiko Fujimori, que fue algo insólito. Todos estábamos perplejos, digamos, sabíamos cuál era la relación de Mario Vargas Llosa con el padre de Keiko Fujimori. Y la pregunta es, esta Keiko Fujimori que promete, entiendo, orden, restaurar el orden, ¿no es cierto?, que es una consigna que probablemente que puede hallar eco en una parte importante de la población, orden frente al caos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esta candidata Keiko Fujimori es la misma de antes? ¿Ha evolucionado? ¿Ha cambiado? ¿Cómo la ves tú en esta campaña y en esta elección? Buena pregunta. Primero hay que destacar que yo entiendo que la gran resistencia a Keiko Fujimori, que ha perdido 2 segundas vueltas consecutivas ahora y irá por una tercera. Yo entiendo que gran parte de la resistencia a ella no se debe tanto a la figura del padre ya a esa altura, se debe a la resistencia contra ella. Contra ella la clase política está identificada como con la mafia de la política local, como que se habla de la mafia, del pacto mafioso hablan algunos en Perú, ¿no? Yo ahí tanto no sé. Yo creo que tiene que ver con la decisión que tomó hace 8 años ahora, cuando optó por el impeachment del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el famoso PPK. Y a partir de ahí comienza toda la inestabilidad política en Perú. Antes había encontrado un cierto patamar de estabilidad. Y muchos peruanos, muchos electores, y yo tuve esas conversaciones cuando estuve en Lima, pero también uno lo escucha de analistas políticos que conocen mejor la situación en todo el país, es que muchos peruanos creen que ella tiene la culpa y que comenzó toda esta crisis con todos los costos que ha tenido por su propia ambición, por el deseo de ser presidente ella. Pero bueno, veremos si resulta ser una segunda vuelta entre ella, representando, como usted dice, una cierta derecha populista, contra una figura como Roberto Sánchez, muy asociada con la clásica, no una izquierda como la izquierda de Gabriel Boric, sino una izquierda mucho más alineada con lo que era el régimen chavista en Caracas. ¿Quién sabe si esta tal vez sería la vez de Keiko Fujimori para ganar? Bueno, estamos caminando en el jardín esta tarde con Brian Winter, es un analista político destacado de América Latina, 25 años analizando, estudiando nuestro continente. Acabo de leer una noticia que nos está llegando en este instante, que Estados Unidos flexibiliza las sanciones económicas a bancos venezolanos. Y ahí sí que tenemos una realidad política inédita e incomprensible, ¿no? Algo que no estaba en el mapa mental de muchos de los que nos interesa la realidad latinoamericana. Un régimen, algunos hablan del Trump chavismo o el chavismo trampista, no sé cómo llamarlo, un régimen que ya a esta altura no sé si llamarlo de transición, de Delcy Rodríguez, que es como la delegada de Donald Trump, pero que pertenece a la élite política tradicional del chavismo. Se están tomando medidas como esta, flexibilizar sanciones económicas a bancos venezolanos, han habido otras medidas en esta línea. ¿A dónde ves que va esta deriva? Porque esto al comienzo despertó mucha ilusión aquí en los venezolanos en Chile, en la calle, uno conversaba con ellos y cuando Maduro es secuestrado y llevado a Estados Unidos y detenido, hubo manifestaciones, había la ilusión
de que aquí iba a volver irremisiblemente la libertad de Venezuela. Pero, ¿cómo lo ves tú con todos los datos de los que disponemos hasta ahora? Bueno, qué bien que usted menciona los datos, porque yo trato de basear un poco mis comentarios en encuestas. Y las encuestas de los venezolanos que siguen en Venezuela, que no son de los 8 millones que salieron del país en los últimos 10 años, huyendo de hambre y miseria y represión política, es que los venezolanos que están dentro del país tienen como su primera prioridad la estabilidad económica. Que es lógico, ¿no? Para uno que ha vivido las condiciones que ellos tienen. Y que el regreso a la democracia, aunque sea una prioridad, no está en el topo en la primera posición de la lista. Y bueno, resulta que no está en la primera posición tampoco para el gobierno Trump, que quiere estabilidad y, seamos sinceros, también ha dejado muy claro que quiere petróleo, que quiere el petróleo venezolano. Entonces uno ve una dinámica curiosa donde hasta ahora Delcy Rodríguez ha podido entregar los resultados que el gobierno Trump quiere. Uno tiene la impresión, y uno escucha aquí en Washington, que tal vez al presidente Trump no le interesa tanto ni quiere hablar de una transición democrática, y que hay otras figuras en el gobierno y bueno, el mismo pueblo venezolano que en algún momento, o sea, no quieren esperar 3 años para que comencemos a hablar de elecciones, pero tal vez podría pasar el cronograma que se piensa, que se habla mucho en Washington en este momento, sería de 18 a 24 meses, lo que sería casi 2 años. Impresionante. Bueno, eso refleja un poco la situación. ¿Y cuál es la situación de la oposición venezolana? ¿Qué puede hacer la oposición venezolana? ¿Cuál es el espacio de acción que tiene esa oposición que movilizó a millones en las calles bajo el liderazgo de María Corina Machado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué puede hacer ella en este escenario? Nuevamente, baseándome en números, Cristian, María Corina Machado mantiene un gran apoyo en la sociedad venezolana. Y Delcy Rodríguez tiene una aprobación muy baja, bajísima. Pero por otro lado, María Corina no puede divergir mucho de los deseos del plan de Donald Trump, porque es él que tiene las cartas en la mano, por lo menos por ahora. Y es muy probable que ella siga en un cierto equilibrio, si usted quiere, purgatorio, entre el exilio y el poder. Donald Trump le ha avisado de que no regrese a Venezuela en este momento, porque nuevamente, no quiere hablar mucho de transición democrática en este momento. Hay otros funcionarios en el gobierno, el más importante sería Marco Rubio, el secretario de Estado, que sí habla de la necesidad de una transición, pero tal vez no en el muy corto plazo. Nadie da una fecha. Y bueno, veremos. Hay otros participantes en esa historia, mucho más importante que todos, el pueblo venezolano, que parece que sí quieren el cambio. Hay dentro del gobierno norteamericano actual, tú citaste a Vance y a Rubio, hay parece que hay dos visiones. ¿Están en pugna dentro del gobierno o están coexistiendo armónicamente o hay una pelea de fondo, digamos, como suele ocurrir a veces en algunos gobiernos, digamos, de dos visiones de cómo llevar adelante lo que ocurre en Venezuela, en Irán, en Cuba, etcétera? Bueno, sobre el tema de Venezuela, uno escucha que hay un debate. para ponerlo en forma elegante, ¿ah? Bueno, es lógico, en los gobiernos siempre hay, o casi siempre hay. Los gobiernos, usted sabe, Cristian, los gobiernos no son monolíticos, siempre hay debates. Venezuela es un caso bastante inédito, pero la dinámica sería, uno entiende que el presidente Trump en este momento no quiere hablar de transición, pero por otro lado recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca más de una vez. Tiene un secretario de Estado muy fuerte, Marco Rubio, que está haciendo un lobby permanente por ese tema, que viene de Florida, está rodeado por exilios venezolanos y cubanos y de otras nacionalidades que sí valoran mucho la democracia y no veo a Marco Rubio, por ejemplo, tolerando mucho más demora en esa cuestión. Brian, vamos a aprovechar, como te dije al comienzo, que estuviste en Chile hace poquito y siempre es bueno
tener una mirada del país de alguien que viene de afuera, sobre todo de alguien como tú que tiene experiencia en el análisis. ¿Cómo encontraste a Chile? ¿Cómo encontraste la política chilena? ¿Cuál es tu mirada de nuestro país? Nosotros nos hemos convertido en un país bien autoflagelante en los últimos años, es decir, vemos más el vaso medio lleno que el medio vacío, solemos ser muy autocríticos y bien implacables con la mayoría de los gobiernos que asumen el poder. Llevamos en esto varios años, por no decir décadas. Pero ¿cómo tú viste a Chile? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu mirada, Brian? Bueno, Cristian, yo viajo a Chile una vez por año, más o menos. No soy experto en política chilena, pero sí lo que vi, lo que escuché en mis encuentros, en mis reuniones, inclusive en conversaciones en la calle y en otros lugares, era un país que quiere cierta normalidad, que después de tantos traumas, de tantas divisiones, de tantas elecciones, ¿no? En los últimos 7 años, un país que quiere volver a una cierta, de nuevo, una normalidad y tal vez de no tener que pensar tanto en la política. Pero no está claro si ese objetivo se va a cumplir, porque es uno de también con esta crisis que se ha abierto en el mundo, con esta guerra que ya tiene un mes de duración y parece que va a durar bastante más, es uno de los países de América Latina que ha sido más golpeados. Importa más del 98% de su petróleo. Y con la decisión que tomó el presidente Kast de dar el precio integralmente a los consumidores, lo cual es defensible desde un punto de vista fiscal y también de ciclos políticos, ha producido un costo político con una baja en su popularidad. Pero para no exagerar las cosas, yo creo que es un gobierno que todavía tiene muchas posibilidades de tener éxito, que contó con un mandato muy fuerte, por lo menos en la segunda vuelta, y todavía, bueno, tiene un camino muy claro enfrente. Ahora, sí es cierto, ganó con 58% de los votos, bien impresionante, pero a partir de las medidas que tomó por el alza del precio de los combustibles, por el tema del petróleo, hubo una baja en la encuesta brutal. O sea, perdió, no sé, 20 puntos, o sea, 15 puntos, no sé cuántos puntos perdió, pero hubo una bajada tremenda. Y como esto parece que no tiene una solución rápida, como tú mismo dijiste, se ve complicado el escenario y va a requerir mucha pericia política para lo que viene. Eso. Y qué mala suerte que tienen los presidentes chilenos. Sí, porque muy mala suerte. Pasó lo mismo, si la memoria sirve, o cosas parecidas con el presidente Boric cuando entró al poder, que había estallado la guerra con Ucrania prácticamente en el mismo momento, y también con toda la presión inflacionaria saliendo de la pandemia y, bueno, también generada, seamos sinceros, por las sucesivas retiradas de pensiones en Chile. Así que, bueno, situaciones muy complejas y los presidentes chilenos se deben preguntar si hay que rezar o algo para no tener que enfrentar decisiones tan duras en el primer mes. Brian, yo te quiero agradecer esta caminata por mi jardín que hemos tenido esta tarde, este jardín austral en el sur de Chile, en el extremo del continente. Fue un gusto haber conversado contigo y muchas gracias por el tiempo que nos has regalado esta tarde. El gusto fue mío. Quisiera visitar alguna vez. Bueno, hasta una futura conversación. Gracias por la invitación. El jardín está abierto para cuando quieras venir, Brian. Bueno, gracias. Mil gracias, Cristian. Muchas gracias a ti y nosotros vamos a ir ahora a una breve pausa. El jardín seguirá abierto. Acuérdense ustedes, hasta las 8 de la tarde. Recordad que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde en el jardín, son exactamente las 7:32. Quiero recordar que hoy día, un 14 de abril, pero de 1986, fallecía la escritora francesa Simone de Beauvoir. Una escritora que es conocida por su relación con el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre.
a ella se la coloca dentro de esa órbita o de ese mundo cultural del existencialismo. Ella fue filósofa, profesora, escritora y autora de un libro que es como una especie de clásico del feminismo que se llama El segundo sexo. En ese libro ella hizo esa famosa afirmación: no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, la mujer tiene que luchar, según Simone de Beauvoir, por conquistar su identidad. Su vida personal está llena de turbulencias y sobre todo turbulencias amorosas y sobre todo combinación de lo que llamaban Jean-Paul Sartre y ella amores contingentes, que lo definían o separaban de los amores necesarios. El amor necesario era la relación estable de pareja entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, pero que permitían la apertura de tener otros amores paralelos, parece muy abundantes en este caso y en el caso mismo de Simone de Beauvoir. También escribió un libro que se llama Los mandarines, que tiene que ver también con una historia de amor. Pero de todos los libros de Simone de Beauvoir hay uno que se habla poco, del que yo me acuerdo que leí, que me gustó mucho, una novela publicada en 1946, Todos los hombres son mortales. No he visto esa novela reeditada en el último tiempo. Cuenta la historia de un hombre condenado a vivir eternamente. Me parece que el personaje es como del siglo XIII o XIV, consigue una pócima con un mendigo que va a ser ejecutado y a cambio de ejecutarlo le regala una pócima para la inmortalidad y va a enamorarse de una mujer que descubrirá, por la confesión que él mismo le hace, que él no muere, que él no fallece. Pero este hecho de ser eterno no le trae el júbilo y la felicidad que se hubiese esperado, la falta de sentido, porque claro, cuando la vida no es finita, los sucesos dejan de ser acontecimientos. Entonces empieza una especie de fluir del tiempo en que todo es igual. En cambio, la mujer que lo acompañaba, los hechos finitos comienzan a ser importantes. Lo trivial es único. Esa novela se la recomiendo, es lo que más me ha gustado a mí de Simone de Beauvoir. Aquí las feministas me van a matar, pero El segundo sexo es un libro muy interesante, pero me gusta más Simone de Beauvoir como novelista. Todos los hombres son mortales y recordamos su fallecimiento hoy. Vamos a tener una media hora muy interesante y entretenida. El día domingo, también el sábado, estuve visitando la feria del libro de Vitacura, que la encontré una feria y me sorprendió muy vital, con distintas presentaciones. Estuvo José Pepe Rodríguez Elizondo conversando con Jaime Antúnez sobre su último libro, Israel, Vietnam, Israel y Trump. Muy interesante conversación. También estaba Rafael Gumucio hablando de humor y entre las presentaciones estaba la del libro El amor en la literatura, de una autora que ya es habitué de este jardín, ya la hemos tenido varias veces para hablar y darnos el gozo y el banquete de hablar de literatura. Ella es una apasionada de la literatura, además alguien que ha sabido transmitir con mucho amor, con mucha pasión esta literatura a distintas generaciones. Ana María Maza Sancho, que nació en Santiago de Chile, es profesora de castellano, magíster en literatura y además doctora en filología hispánica para la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito distintos libros, El jardín de las delicias, eso tiene que ver con comida, muy interesante el libro, muy apetitoso, El universo abierto de William Shakespeare en el año 2016, entre otros. Y este libro, que me lo he leído, pero así me lo he zampado prácticamente. Yo sé que soy lector veloz, pero hay libros que no me los zampo. Este me lo zampé, lo disfruté por las agudas observaciones, por las preciosas citas, por la maravillosa selección que ella hace un recorrido justamente de esta fuerza que es fundamental en la civilización y que se manifiesta de manera distinta en distintos momentos históricos. Yo recuerdo ese ensayo estupendo de Octavio Paz, La llama doble, sobre el amor y Eros, ¿no? Y va haciendo distinciones y recorridos por el mundo romano, el mundo griego, los trovadores, etcétera. Bueno, Ana María Maza hace un recorrido parecido, muy interesante, muy completo. Es un libro que se lee con mucha facilidad y que además invita a querer leer esos libros de los que está hablando. Ana María, qué gusto de conversar contigo esta tarde en el jardín. Cristian, bueno, para mí siempre, tú sabes, un agrado conversar contigo de los libros, la literatura, nuestra pasión por transmitir también aquello que está en los libros, que es, bueno, la gran sabiduría, como dicen, está la palabra de los sabios en los libros. Entonces, es una manera de establecer puentes con una especie de
privilegios intelectuales milenarios, porque desde la Ilíada hasta hoy día, ¿no? Y tú por ahí dices algo de que la literatura, en el fondo, es como, no sé si una segunda vida o una vida que carga más la vida. No sé cómo podríamos definirlo mejor. Sí, bueno, en el Tú dices que con la sí. literatura la vida se transforma en un vivir. Esa es la afirmación. Sí. Me gustaría que la explicara. Claro, lo que pasa es que desde la cotidianidad, el mundo normal en que uno está, puede sumergirse en la literatura y a través de la literatura se descubre la esencia del vivir, porque está condensado aquello más fundamental que nos plantean los grandes conflictos, las grandes como reflexiones, aprendizaje a través de los personajes y de todo lo que está en los libros. Entonces, el vivir profundo, según yo lo he podido practicar, se da casi más en la literatura que en la práctica diaria. Tú citas un epígrafe y una cita del libro La orgía perpetua, que escribe Mario Vargas Llosa sobre Flaubert y Madame Bovary, que fue un libro que lo impactó profundamente, y dice algo muy bonito, que un puñado de personajes literarios, dice Vargas Llosa, han marcado mi vida de manera más durable que buena parte de los seres de carne y hueso que he conocido. O sea, los personajes literarios adquieren, cuando uno se enamora de ellos, cuando uno se entusiasma como lector con ellos, una vida tan real o más real que la de los seres humanos que conocemos. Eso es tremendo. A mí me pasa, ¿no? O sea, no me cabe duda. Voy acompañada siempre de algún personaje o en relación a cualquier situación en la que estoy, asocio con tal o cual personaje, tal o cual solución, ¿no? Es apasionante porque no es solo aquello que te rodea, lo concreto, ¿no? Lo que te imaginas tampoco, sino que hay una especie de vida paralela que se va introduciendo en uno como lector o como analista y se disfruta profundamente. O sea, yo creo que eso me ha dado a mí un sentido distinto de la realidad. Y una alegría de vivir, ¿no es cierto? Sí. La literatura es una gran compañera, cargadora de la vida, etcétera. Bueno, pero vamos al fenómeno del amor. Tú citas al gran Edgar Morin, que ya tiene como 100 y tantos años, pero que sigue dando declaraciones. Leí el otro día una entrevista estupenda en un diario europeo, que dice que el fenómeno del amor tiene raíces en lo biológico, en lo sexual, en lo imaginario y en lo mitológico, por lo que integra ser físico con el subjetivo y emocional. Claro, si uno analizara, hay uno que quería analizarlo desde el punto de vista químico, uno podría explicar el amor químicamente, también fisiológicamente, desde el punto de vista de la especie y la reproducción, pero tiene muchas más dimensiones, que esas son las interesantes de explorar y que las que explora la literatura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, porque justamente en la literatura encontramos lo que es imaginario y lo que es subjetivo y lo que es la reflexión sobre las emociones, que eso se puede dar de manera bastante fría, ¿no? En un tratado de psicología, en distintos textos que en todo el siglo XX ha estado desarrollando, bueno, y en la práctica diaria pueden ser las terapias por algún conflicto de amor. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno se sumerge en una obra literaria? Va siguiendo el conflicto interno profundo de ese personaje, con las vacilaciones, con las angustias, las reflexiones, o sea, estar frente a Medea, ¿no? Y entender en profundidad lo que Medea está planteando de su amor, odio, búsqueda de justicia, sentido de venganza. Eso es imposible encontrarlo como no sea en este vivir que se da como acción en la literatura. Y sobre esto, que los personajes literarios a veces son más reales que los personajes reales e históricos, tú citas una anécdota muy sabrosa del escritor Alejandro Dumas, que podrías contarla, porque creo que es muy ilustrativa de lo que estás diciendo. Sí, bueno, tuvo Alejandro Dumas un éxito muy grande con todas sus novelas, pero El Conde de Montecristo sobre todo, ¿no? Y ahí él sitúa en un castillo, que era la cárcel, que está en una islita en el puerto de Marsella, donde se desarrolla el periodo fundamental del personaje, que conoce a este abate, este monje, que le va a transmitir, ¿no?, los datos para su riqueza, que le permite transformarse del mundo dantés en el Conde de Montecristo. Entonces,
comenta algo que es muy curioso, ¿no? El escritor, que fue a Marsella, esto en el siglo XIX, ¿no? Que hacían ya rutas turísticas, y se encontró que en el castillo de If había un guía que estaba llevando a los visitantes a la celda donde estaba Edmundo Dantes, según la novela, y que se olvidaba que eso había sido una cárcel histórica donde Mirabeau, uno de los grandes intelectuales franceses de la época de la Revolución Francesa, había estado, el personaje histórico había estado ahí. O sea, se habían olvidado de Mirabeau, que el personaje histórico, Claro. pero recordaban al personaje literario. Y recordaban y todos se emocionaban con el personaje literario. Entonces él dice que bueno, que eso es lo que tiene en la literatura, que hace personajes mucho más reales que los personajes históricos. Bueno, en este libro vamos recorriendo muy distintas épocas, desde Mesopotamia, donde aparece el poema más antiguo de amor. Nos vamos a meter en Grecia a través del fascinante personaje femenino que es Helena. Vamos a entrar en la isla de Lesbos con Safo. Vamos a meternos en la historia de Eneas y Dido. También vamos a recorrer el medioevo y descubrir que fue una época muy fecunda en términos del amor. Sí. En fin, de Guillermo de Aquitania, las cortes donde circulaban los trovadores y sus poemas de amor. Bueno, vamos a llegar a Shakespeare, a Julieta, a Ana Karenina, en fin. El recorrido, además, se hace, la verdad que tienes muy buena pluma, Ana María, la verdad que eres muy amena y al mismo tiempo muy profunda, cosas que son escasas las dos condiciones juntas en un ensayista que uno lo agradece. Por eso que recomiendo mucho este libro. A mí me impresionó, bueno, yo ahí me encanta Mesopotamia, me encanta el poema de Gilgamesh, por ejemplo, sí. Pero me impresionó el poema más de amor más antiguo del mundo. A ver si puedes contarnos algo. No, o sea, esto es buscando casi en la arqueología, ¿no? Que sobre todo en Occidente, porque lo que hay que precisar es que yo me remito a Occidente, porque de Oriente hay muy poca información, poca literatura, la teoría sobre amor es menor. Pero en Occidente, desde Mesopotamia y luego Grecia, se crea una cultura donde el amor es una especie de fuerza de la naturaleza. Entonces se manifiesta en lo que es Medio Oriente, tan maltratado actualmente, ¿no? Pero de ahí surgen todas las grandes visiones del amor, desde la mitología a las versiones religiosas. Y esto es un texto que tiene que ver con esa idea de la espera, del amor, de la búsqueda de la comunicación a través de los dos personajes, o a través, espérame. Sí, esto se llama La canción de amor para Shushin, de origen sumerio, y es del año 2000 antes de Cristo. Claro. O sea, realmente es un poema muy antiguo de amor. Sí, sí, sí. Y muy bello. Fíjense ustedes que dice: esposo, amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel. Algo nos recuerda como el Cantar de los Cantares, ¿no? Claro. León, amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel. Me has cautivado, déjame estar temblorosa ante ti, ¿no? Sí. Bueno, y es el origen de toda una tradición que es muy interesante, que tiene que ver con el canto de la enamorada al amado. Claro, y que eso pasa desde estos textos tan antiguos, que no sabemos si está creado por mujeres o por hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Está también el Cantar de los Cantares. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Luego, en la poesía mística, y está en la Edad Media, en lo que son las cantigas de amigo, que es un tipo de lírica donde la amada está siempre esperando. Hay unos versos maravillosos, ¿no? De las cantigas de amigo que esperan a estos pescadores, una mujer que espera a su amado que se ha ido, ¿no? En barco a pescar muy lejos y que no vuelve, y el llanto de ella, cómo la cubre el mar, que es la misma relación que hoy día encontramos en el fado. Los fados portugueses que están cantados por mujeres, casi todos. Es claro. Porque o sea, si nosotros vemos una cosa maravillosa, porque de este texto, ¿no? De Sumeria, de esta mujer que ama y espera, ¿no? Llegamos a la Edad Media, varios miles de años después, y luego al mundo actual con las canciones como el fado, que es la misma línea, ¿no?
de esta mujer enamorada que idealiza y espera, pero siempre dominado, o partido un poco por el dolor. Hay otro personaje que es fascinante, hay muchos personajes fascinantes en la historia de la literatura, pero hay uno particularmente que es Helena. Esa mujer sí que produjo una conmoción y desencadenó una guerra, una acción. Claro. ¿No? Me gustaría brevemente que dijeras algo sobre ese personaje. ¿Qué es lo más potente o interesante que tú encontraste en tu relectura, probablemente, de la Ilíada? En estos últimos años he hecho bastantes relecturas de la Ilíada, ¿no? Y entonces ahí me reconcilié un poco con Helena, porque las mujeres, por principio, ¿no? Esta mujer tan extraordinaria, cuando uno es más joven, dice, bueno, es frívola o era coqueta. Pero viendo en la Ilíada las características contradictorias que tiene Helena, es extraordinaria, porque ella se siente culpable. Pero culpable porque ella es el origen de la guerra de Troya. Pero ocurre que los troyanos no la consideran a ella la responsable de la guerra, porque es tan bella, y ahí está toda la teoría griega anterior a Platón y a todos, ¿no? Que verla a ella significa estar cerca de la belleza de los dioses. Entonces, aunque ella es la que está provocando una batalla, los sabios de Troya dicen que no es responsable de nada, porque ella está permitiéndoles experimentar la perfección de los dioses. Y por otro lado, la contradicción esta de culpa y amor por Paris está también atravesada por el recuerdo de amor que tuvo por su marido, Menelao. Entonces también, cuando ella se acerca a la muralla, está motivada por el dolor de la guerra, pero con la ansiedad de ver al que fue antes su amor y que tal vez todavía ama de algún modo, ¿no? Ahí está la fuerza de Eros, ¿no? Que es tan importante en el mundo griego, que lo vamos a ver también en el banquete de Platón. Sí. Bueno, hay un libro de un pensador alemán de origen coreano, Chul Han, con un título muy fuerte, La agonía de Eros. Él sostiene la tesis de que en nuestra época Eros está en peligro, el erotismo en su verdadera definición esencial está en peligro frente a la pornografía, que es la sobreexposición que impide el secreto del pudor. ¿Qué piensas tú de esa tesis de Chul Han? O sea, mira, lo que uno puede descubrir a través de la literatura, que es lo que más conozco, ¿no? En la literatura siempre cuando aparece la prohibición se genera una intensidad del amor. El caso de Romeo y Julieta. O sea, si no hubieran tenido la prohibición, no había sido un noviazgo normal, ¿no? Entonces, el caso de Helena también. Y en la medida en que existe esa tensión profunda de emociones, el eros es mayor. Pero al desaparecer la tensión, como en el mundo contemporáneo, bueno, es que estamos en un problema, porque el amor no se verbaliza, no se escribe, no hay grandes obras, que es lo que yo planteo al final, ¿no? Las obras sobre el amor es justamente la ausencia de lenguaje sobre el amor, como en El amante de Marguerite Duras. Por lo tanto, estaría bastante de acuerdo con una teoría general como esa. Siempre se ha dicho que el amor tal como lo conocemos hoy, por lo menos una parte importante, nació en Provenza en el siglo XII, con todo este movimiento de los poetas, los trovadores del amor, en las cortes como la corte ¿cómo se llama? De Guillermo Aquitania, etcétera, etcétera, etcétera. Y su familia, porque fueron después la hija, la nieta y la bisnieta. La Edad Media es una edad fascinante, es una edad que por un lado tiene un ímpetu por la búsqueda espiritual, pero también tiene este ímpetu del amor que irrumpe. ¿Qué en las revisiones que tú hiciste, bueno, descubriste, citas a varios poetas, citas al gran personaje Guillermo Aquitania, citas a trovadores como Geoffrey Rudel y otros. A ver, ¿qué es lo que más te llamó la atención del amor en el medioevo? Bueno, hace muchos años ya, cuando empecé a dedicarme a literatura medieval, que los textos franceses, por ejemplo, porque ellos inventaron el amor, o sea, toda la teoría que ha llegado hasta nosotros, como dicen los mismos franceses, es una invención francesa. En estas cortes
se estableció una idealización de la condición de la mujer que transformó toda la cultura de Occidente por influencia de la Iglesia Católica, terminando el periodo guerrero, patriarcal, guerrero, que ahí yo lo comparo en el libro. En el periodo guerrero, las grandes obras épicas no hablan del amor. Incluso algunos, como los Nibelungos, plantean una violencia que si uno lo lleva al mundo contemporáneo se sorprende mucho, ¿no? En cambio, los franceses, en una sociedad donde quedaron las mujeres, porque a cargo de las cortes, porque los hombres fueron a pelear. A la cruzada, A las ¿no? cruzadas, Y quedaron ellas y mujeres, sobre todo una familia de mujeres que fueron extraordinarias, como Leonor de Aquitania y su hija María de Champaña. Y María de Champaña estableció una legislación sobre el amor. Y entonces esa legislación, que tenía reglas, casi ¿no? un código, el código amor. amoroso. Claro. Y contrató a los mejores poetas para que escribieran según lo que ella les pedía. Y ahí es donde aparece la novela de caballería, con estos personajes que sufren y aman, como Lancelot. Claro, ¿no? pero la clase lo del... Claro. Desde luego. Porque toma una teoría que estaba escrita ya en Inglaterra, pero le da el sentido francés. Yo me acuerdo de una escena que cita Mario Vargas Llosa en el libro sobre el Tirant Blanc, que hay un caballero que llega a un castillo, se encuentra con una dama, se enamora de ella, se impresiona y describe cómo cuando tomaban vino, cómo se le veía pasar, tenía la piel tan delicada y transparente, cómo el vino pasaba a través de su garganta. Un detalle que me acuerdo. En este texto aparecen historias tan bonitas también como la de el trovador Geoffrey Rudel, que se enamoró de oídas. Claro. Nunca la vio al final, pero se enamoró de oídas de una condesa. Sí. Y escuchando lo que hablaban de ella, al final fue a buscarla cuando se estaba muriendo. Fue a Trípoli, claro. Y se enfermó en el viaje que hizo desde Marsella hasta Trípoli. Y llegó enfermo, y esta dama, sabiendo que había llegado a verla, fue, ¿no? Y él murió en sus brazos. Ese es un dato histórico. O sea, el amor se vivía, porque eso pasó en Francia en esos años, ¿no? Se creó esta teoría del amor, pero se practicó. Estamos caminando con Ana María Sancho, Ana María Massa Sancho, conversando sobre el amor en la literatura, un libro editado por Crítica, un libro interesantísimo. Aquí estamos haciendo solamente como un picoteo, una especie de cata de historias de amor, pero hay muchísimas. Está Ovidio, está el poeta Petrarca, que vale la pena conocerlo porque se habla poco menos de él, un poeta importante. Está Shakespeare, Romeo y Julieta, pero también hay obras contemporáneas. Dos quiero citar rápidamente. Ana Karenina. Algunos, como Nabokov, tú lo dices acá, la considera la mejor novela de todos los tiempos. Para mí es la novela favorita de Tolstoy. Es una novela extraordinaria. A ver, ¿qué encontraste sobre el amor? ¿Qué nos trae Tolstoy sobre el amor en Ana Karenina? Para que el que quiera leerla, ahí tienen una gran novela para leer, ¿eh? Claro. Bueno, el tema del amor está en todas las obras de Tolstoy, que es muy interesante porque él parte de una especie de desarrollo de lo que es el amor desde lo erótico tradicional al amor como sentimiento universal del ágape, con un fuerte contenido cristiano, ¿no? Entonces, en esta novela lo que él pone es la comparación de dos formas de amar. Una, la de Ana Karenina, y otra, la de Levin, que es un personaje que está como representando al mismo Tolstoy, porque Tolstoy tenía conflictos con el amor. O sea, claro, claro que los tenía. Se vio hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, él lo que plantea es cómo el sentido del amor que está centrado en sí mismo, el de Ana Karenina, que no considera a los otros, ni al marido, ni a los hijos, y que se obsesiona en la primera fase del amor, que sería el del deslumbramiento que quiere mantener siempre, es un tipo de amor destructivo que lleva solo a la desgracia. Frente al otro tipo de amor del matrimonio de Kitty y Levin, la otra pareja, que van superando todos los problemas y aceptan como el sentido natural de un matrimonio, de tener los hijos, experimentar la rutina, el sentido de la vida y la muerte. La rutina que rompe el mito romántico, que ¿no es es cierto? lo mismo que desarrolla en La Guerra y la Paz a través de Natacha, el personaje ese tan fascinante. Personaje. Que ella, de
el periodo del erotismo en que engaña al príncipe, ¿no? Su ideal social, pero que se deja llevar por el erotismo de otro personaje y termina en una especie de apaciguamiento, porque el amor para Tolstoy tiene ese sentido en que uno tiene que vivir en función del otro y no de sí mismo. Muy interesante. Y volver a hablar del amor en estos tiempos que está tan como un poco desacreditado. Uno ve en las nuevas generaciones hay como un escepticismo frente al amor que es preocupante. Sí. Hablaba de la agonía de Eros, ¿no? Sí. Está otro tipo de agonía de Eros. No casarse, no comprometerse. Claro, no tener hijos. No enamorarse, no tener hijos. Hay como un retroceso del amor Claro. hoy día, ¿no? Bueno, por eso que yo planteo aquí que el amor ha sido la fuerza la fuerza que lleva a las grandes creaciones humanas. Entonces, Y está esa pregunta que tú colocas al comienzo del libro que la plantea tan maravillosamente nuestro poeta Gonzalo Rojas. Ajá. La pregunta que está detrás de todas estas historias. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? Bueno, yo creo que algo de esa pregunta vislumbramos atisbos de respuesta en las distintas obras que tú vas presentando en este maravilloso libro, El amor en la literatura, que agradecemos muchísimo, Ana María. Y vamos además estamos en la onda de los concursos. El otro día concursamos para premiar a alguien que se llevara un bonsái, porque vino acá al jardín una persona que trabaja en el arte del bonsái. Quiero decir públicamente que el ganador de ese bonsái es Patricio Sánchez de Viña del Mar, que por favor se conecte con Pauta y que haya un bonsái esperándolo en recepción, en Andrés Bello 2325 de Radio Pauta. Pero ahora vamos a dar un premio a quien quiera leer este apasionante libro, haya escuchado esta conversación, se haya interesado en ella. Vamos a tener un ejemplar de El amor en la literatura para que lo retiren. Solo es necesario que envíen un correo a el correo de Desde el Jardín, que es desdeeljardín@pauta.cl, y que nos digan por qué quiere leer este libro sobre el amor. El que dé un argumento más convincente o más creativo va a llevarse ese premio. Acuérdense, ¿por qué quiero leer El amor en la literatura de Ana María Mazza? Y obtiene inmediatamente gratis este ejemplar y lo puede venir a retirar. Y tiene que enviar su respuesta a desdeeljardín@pauta.cl. Ana María, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti, Cristian. Y nosotros nos encontramos mañana. Caramba, como estamos terminando puntualmente. Estoy cerrando puntualísimamente a las 8 de la tarde. Me estoy portando como niño bueno. Este jardín en el día de hoy, mañana nuevamente a las 7 de la tarde, vuelve a abrirse el jardín para conversaciones, espero, tan interesantes como esta. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta mañana.